Entre los granos de arena del tiempo y las páginas del Antiguo Testamento se despliega un relato repleto de enigmas, luchas y enseñanzas sagradas. Esta es la crónica de los descendientes de Amón. Aunque se les menciona menos frecuentemente en comparación con otros pueblos, desempeñaron papeles cruciales en varios eventos bíblicos, entrecruzando sus caminos con los de Israel, su pariente lejano. Surge entonces el interrogante: ¿quiénes eran realmente estos amonitas? Y, más crucial aún, ¿qué aprendizajes podemos extraer de su compleja relación con los israelitas y su lugar en el diseño divino? Los amonitas se revelan desde la antigüedad no solo como una nación citada en los textos sagrados, sino como figuras centrales en historias de fe, insubordinación y salvación. Descendientes de Lot, a través de su hijo Ben-Amí, habitaron una zona estratégica y se destacaron por sus imponentes fortalezas y destreza bélica. No obstante, su importancia brilla en el entramado de su convivencia con Israel, una mezcla de alianzas, conflictos y épocas de calma forzada. La narrativa amonita refleja la naturaleza humana, exhibiendo aspectos de fidelidad, celos, confrontación y búsqueda de favor divino. Al explorar su herencia, somos testigos de cómo sus decisiones y el rumbo de su destino repercutieron a lo largo de la historia, ofreciendo lecciones que sobrepasan las barreras temporales y geográficas. Nos embarcamos en la exploración no solo de su herencia histórica, sino también de las verdades inmutables que su existencia pone al descubierto. Por tanto, comparte esta historia con alguien especial, sea por WhatsApp o Facebook. Como fieles, es nuestra misión difundir las enseñanzas de nuestro Señor al mayor número de personas posible. Sin duda alegrarás el día de alguien con este relato. La historia de los amonitas se entremezcla con un relato de supervivencia, polémica y destinos cruzados. Nacen de un momento oscuro y convulso, aquel de Lot y su hija menor, en una noche de refugio en las cuevas de Zoar. De este acto nació Ben-Amí, el progenitor de los amonitas, cuyo nacimiento marcó el comienzo de una nación que serviría como recordatorio eterno de las repercusiones de nuestros actos. Este origen, narrado en Génesis 19:38, no solo define su ascendencia, sino también inicia su compleja relación con las futuras tribus de Israel. Los amonitas, siguiendo el legado de su antecesor Lot, oscilaron entre el premio y el castigo divinos. A pesar de que su nacimiento fue resultado de un acto cuestionable, nunca quedaron excluidos de los planes celestiales, obteniendo un territorio e identidad propios. Este inicio convulso nos enseña que dentro de las narrativas bíblicas, incluso las circunstancias más adversas pueden ser redimidas y convertirse en parte de un propósito superior. El legado genealógico de los amonitas nos habla de perseverancia y de la habilidad para renacer de las cenizas de errores anteriores. A través de su relato vemos cómo un origen conflictivo no determina el destino de un pueblo. En su fundación encontramos no solo las repercusiones de sus actos, sino también el potencial de salvación y la significancia del perdón divino en la senda hacia forjar una nueva identidad. La historia de los amonitas y los israelitas es un entramado de lazos familiares y conflictos territoriales, marcada por una herencia común que se remonta a Abraham y Lot. Este vínculo, sin embargo, no impidió que surgieran tensiones y enfrentamientos, reflejando la complejidad de las relaciones entre pueblos cercanos. A pesar de ser descendientes de dos hermanos, la proximidad no garantizó la paz, sino que a menudo encendió la llama de la discordia.
En Deuteronomio 2:19 se nos revela un mandato divino a Israel: tratar con misericordia a los amonitas, no hostigarlos ni disputar sus tierras. Este decreto no solo subraya la importancia de los lazos familiares, sino también el deseo de Dios de preservar la paz entre naciones emparentadas. Sin embargo, la historia nos muestra que este ideal no siempre se cumplió y las relaciones entre ambos pueblos estuvieron marcadas por períodos de tensión y cooperación. La relación entre los amonitas e israelitas nos enseña sobre la fragilidad de la paz y la importancia de la compasión y el entendimiento mutuo. A lo largo de sus interacciones, vemos momentos en los que la solidaridad prevalece, pero también episodios en los que la rivalidad y el conflicto toman la delantera. Esta dinámica sirve como un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, recordándonos que incluso los lazos más fuertes pueden ser puestos a prueba. Al explorar el texto de Deuteronomio, especialmente en los versículos 18 y 19 del capítulo 2, nos topamos con una instrucción divina de profundo significado. Se indica a los israelitas ejercer clemencia y empatía hacia los amonitas, enfatizando el deber de honrar su territorio y población. Este precepto no era menor. Simbolizaba una exhortación a recordar los vínculos de parentesco y el legado común, un aviso de que las divergencias presentes no deben opacar las conexiones esenciales. Este mandato celestial actúa como guía en nuestro trato con aquellos de origen común, pero caminos distintos. Representa la perspectiva divina de largo alcance, en la que la armonía y comprensión mutua forman la base del relacionamiento entre comunidades diversas. A pesar de que la historia ha mostrado frecuentemente lo contrario, debido a tensiones humanas inherentes, este texto nos propone un ideal de convivencia marcado por la cortesía y el entendimiento mutuo. De aquí emerge una lección valiosa y duradera. Nos instruye acerca del valor de la empatía y el respeto mutuo, aún frente a discrepancias aparentemente inmensurables. Meditando sobre este precepto, se nos motiva a reflexionar en cómo nuestras conductas y percepciones hacia los demás pueden ser guiadas por un reconocimiento más profundo de nuestra conexión humana, impulsándonos a superar las diferencias en busca de una convivencia más pacífica. El entorno geográfico de los amonitas no era meramente el telón de fondo para conflictos y relatos bíblicos. Representaba también una herencia de Lot, concedida por la divinidad como refugio y morada para sus sucesores. Este territorio, situado al noreste del Jordán y destacado por su fertilidad y barreras naturales, proporcionó el escenario para el desarrollo y prosperidad de la comunidad amonita. Dentro de las Escrituras, en particular en el libro de Números, se narra cómo este grupo logró asentarse y florecer en estas tierras, superando obstáculos tanto internos como externos. La entrega de estas tierras a los descendientes de Lot se presenta como una muestra de clemencia divina, un recordatorio de que, a pesar de los fallos y desvíos, la gracia divina perdura. Así, el territorio amonita no solo constituye una locación física, sino también un símbolo de la capacidad de recuperación y el rol de la promesa divina a lo largo de la historia de la humanidad. Este patrimonio territorial resalta la relevancia de la tierra para la identidad de una comunidad, su cultura e historia. Para los amonitas, al igual que para muchas otras civilizaciones antiguas, su tierra trascendía la mera utilidad. Era central en su vínculo con lo sagrado y su comunidad. La historia de este lugar y sus pobladores nos incita a pensar en nuestro sentido de pertenencia y cómo valoramos y protegemos los espacios que consideramos propios.
Adentrémonos en la compleja trayectoria de los amonitas, examinando sus interacciones y desavenencias con Israel, marcadas por pactos, antagonismos y lazos inquebrantables con sus parientes próximos, los moabitas. El dominio amonita, con su extensa jurisdicción y defensas estratégicas, se destacó como una fortaleza de la cultura y civilización en los textos del Antiguo Testamento. Ubicado al noreste del Jordán, este reino no solo brindaba seguridad, sino también recursos esenciales para sus habitantes. Sus urbes amuralladas, incluida su capital, Rabá, simbolizaban su resiliencia y empeño, evidenciando la capacidad de los amonitas para salvaguardar su herencia y preservar su autonomía a través de los años. Estas defensas no constituían únicamente barreras físicas, sino también expresiones de la esencia amonita, custodiando no solamente sus domicilios, sino también sus costumbres y legados. A través de los relatos bíblicos, comprendemos que la geografía de Amón no solo incidía en su economía y seguridad, sino que también tenía un rol esencial en las dinámicas de influencia y las interacciones con las comunidades vecinas, incluidos los israelitas. La complejidad de la geografía amonita, con sus altas murallas y ciudades fortificadas, nos habla de un pueblo profundamente arraigado a su tierra, consciente del valor de su territorio en el juego de la supervivencia y la diplomacia en el antiguo Cercano Oriente. Esta conexión con la tierra es un recordatorio de la importancia de la geografía en la conformación de las identidades nacionales y en la política de las antiguas civilizaciones. La relación entre los amonitas e israelitas estuvo marcada por un vaivén de alianzas y enemistades, reflejando la complejidad de la convivencia entre pueblos vecinos con vínculos familiares. Estos lazos, a pesar de ser una fuente potencial de unión, a menudo se tensaron hasta el punto de la confrontación. La Biblia nos cuenta sobre momentos en que los amonitas se alinearon con otros pueblos para oponerse a Israel, pero también sobre periodos de paz relativa y coexistencia. Este dinamismo entre los amonitas e israelitas ilustra la naturaleza fluida de las relaciones internacionales en el antiguo Cercano Oriente. A través de las narrativas bíblicas, como en los libros de Jueces y Samuel, vemos cómo los intereses políticos y territoriales a menudo prevalecían sobre los lazos familiares, llevando a ambos pueblos a alternar entre el conflicto y la cooperación. Este relato de alianzas y conflictos nos ilumina acerca de lo efímero de la paz y lo fácil que es que las relaciones se inclinen hacia el antagonismo. Resalta la necesidad imperativa de buscar entendimiento y respeto recíproco, aún frente a diferencias, y la importancia de esforzarse incesantemente por la concordia y el acuerdo. Durante la era del Éxodo, la presencia de los amonitas, aunque indirecta, jugó un papel notable en la jornada de los israelitas hacia su tierra prometida. De acuerdo con lo narrado en Deuteronomio 2, las órdenes divinas a los israelitas instaban a no atacar ni molestar a los amonitas, resaltando una vez más el deber de respetar los derechos y territorios de este pueblo, reconociendo su parentesco común a través de Lot. Este periodo destaca un instante de fidelidad y confianza por parte de Israel, siguiendo las instrucciones celestiales de evitar enfrentamientos con los amonitas, sus parientes próximos. No obstante, resalta igualmente el reto para los israelitas de equilibrar las promesas celestiales con las complejidades políticas y sociales de la época. El paso de los israelitas por las proximidades de las tierras amonitas, evitando el conflicto, demuestra un respeto por la autonomía y el lazo de consanguinidad compartido, a pesar de las tensiones pasadas y futuras. Este episodio ilustra la orientación divina en tiempos difíciles, subrayando la necesidad de seguir principios de equidad y paz, incluso en momentos de incertidumbre hacia el destino.
Los moabitas y amonitas, ligados por su ancestro Lot, compartieron historias entrecruzadas a lo largo de sus existencias. Esta conexión fraternal, sin embargo, no siempre se manifestó en armonía. Más bien frecuentemente se vieron envueltos en conflictos con Israel. A pesar de estas tensiones, el vínculo entre amonitas y moabitas perdura como un elemento constante en las narrativas del Antiguo Testamento, reflejando los intrincados lazos de parentesco y convicciones religiosas. La interacción entre estas dos naciones se evidencia en sus pactos, tanto en la defensa mutua contra adversarios comunes como en sus esfuerzos por desafiar a Israel. Esta mezcla de colaboración y confrontación revela la intrincada dinámica de las relaciones, tanto personales como entre naciones, en un contexto histórico marcado por una búsqueda constante de supervivencia e identidad. El relato de los moabitas y amonitas, unidos por Lot, pero diferenciados por sus trayectorias, nos insta a meditar sobre cómo los orígenes comunes pueden ser factores de unión o división. Nos recuerda que, más allá de nuestras discrepancias, existe una base compartida que podría fundamentar el entendimiento y quizás la reconciliación. El vínculo entre los amonitas e Israel fue complejo, oscilando entre coexistencia tensa y antagonismo declarado. A lo largo de las Sagradas Escrituras observamos múltiples instancias donde los amonitas se aliaron con otras naciones contra Israel, intensificando las fricciones hasta desembocar en conflictos bélicos. Estas luchas no solo eran reflejo de controversias por territorios y ambiciones políticas, sino también de enfrentamientos culturales y espirituales. La animadversión hacia Israel se manifestó de diversas maneras, desde la obstrucción durante el Éxodo hasta coaliciones con rivales de Israel, como los filisteos. Esta adversidad se tornó un aspecto recurrente en la dinámica entre ambos grupos, a menudo agravada por malinterpretaciones, sesgos y la competencia por predominio e influjo en la zona. La crónica de la animosidad entre amonitas e israelitas nos instruye acerca de las desgracias de los conflictos arraigados y el desafío de romper los ciclos de violencia y represalia. Aunque en ciertos momentos el conflicto parecía ineludible, estas narraciones también brindan enseñanzas sobre las posibilidades de transformación, la significancia de la diplomacia y el esfuerzo por alcanzar la paz, aún bajo las condiciones más arduas. En uno de los giros más intrigantes de su historia, los amonitas, junto con los moabitas, se vieron envueltos en un esquema para maldecir a los israelitas, recurriendo al profeta Balaam. Este episodio, detallado en el libro de Números 22-24, revela la profundidad de la hostilidad hacia Israel, buscando no solo un conflicto militar, sino una condena espiritual a través de maldiciones pronunciadas por un profeta. Sin embargo, este intento de maldición se transformó en bendiciones, mostrando una intervención divina que reafirma el propósito y protección de Dios sobre Israel. Esta conspiración subraya la confianza en el poder de las palabras y las intenciones como elementos con la capacidad de alterar el destino de una comunidad. Mediante la figura de Balaam, los amonitas y moabitas procuraron modificar el rumbo de su enfrentamiento con Israel, no mediante la confrontación directa, sino a través de la invocación de una maldición celestial. Este incidente destaca que los conflictos trascienden las batallas físicas para incluir dimensiones espirituales, donde se busca la intervención divina para lograr el triunfo. La narrativa de Balaam destaca el poder incontestable de Dios y su capacidad para convertir intenciones negativas en bendiciones, sirviendo como recordatorio de que los planes humanos están sujetos a la soberanía de la voluntad divina.
Este relato pone de relieve la importancia de la confianza y la obediencia a Dios, incluso frente a engaños y hostilidades, demostrando que la verdadera protección y victoria se alcanzan siguiendo las directrices celestiales. La hostilidad persistente de los amonitas hacia Israel llevó a una disposición que impedía a los amonitas y moabitas unirse a la asamblea israelita durante 10 generaciones, como se relata en Deuteronomio 23, 3, 6. Esta medida no solo representaba una penalización por sus actos previos, incluida la contratación de Balaam, sino que también servía como protección para Israel, buscando preservar su pureza religiosa y cultural ante influencias dañinas. Esta prohibición refleja una condena a la hostilidad y la traición, consideradas no solo faltas contra leyes políticas o militares, sino también infracciones a un estatuto divino y ético. La exclusión de la comunidad de Israel simboliza la disolución de la unidad comunitaria y el distanciamiento de lo sagrado, evidenciando las implicaciones a largo plazo de contravenir a la comunidad favorecida por lo divino. De esta medida de exclusión se desprenden 2 lecciones. En primer lugar, se subraya la importancia de la comunidad y la fe compartida como fundamentos de la identidad de Israel. Y en segundo lugar, se evidencian las consecuencias de actitudes hostiles y la importancia del arrepentimiento y la reconciliación. Este incidente nos advierte que nuestras acciones tienen eco, afectando tanto nuestras relaciones sociales como nuestra conexión con el ámbito espiritual. Durante el tumultuoso periodo de los jueces, el territorio de Israel se vio asolado por constantes conflictos y adversidades. Los amonitas, aprovechando la división y debilidad de Israel en ese momento, forjaron alianzas con otros pueblos, como los amalecitas y moabitas, para oprimir y atacar a Israel. Esta época de subyugación se registra en el libro de Jueces, resaltando la vulnerabilidad de Israel y la determinación de sus enemigos por dominarlos. Estas alianzas contra Israel no solo manifiestan una enemistad continua, sino también la dinámica de poder en la región, donde las naciones se unían contra un enemigo común para fortalecerse. Sin embargo, este periodo también muestra la resiliencia de Israel y el favor divino hacia ellos, a través de la aparición de líderes o jueces que liberaban al pueblo de su opresión. La era de los jueces nos enseña sobre el ciclo de fidelidad y deslealtad, opresión y liberación, mostrando cómo la discordia y el alejamiento de Dios llevan a la debilidad, mientras que el arrepentimiento y el retorno a la fe facilitan la salvación. La historia de las coaliciones contra Israel nos recuerda la vitalidad de la unidad y la fidelidad a los mandatos divinos como pilares para la paz y el bienestar. La interacción de los amonitas con Israel también tuvo repercusiones en el terreno religioso y cultural, incitando a Israel a adoptar prácticas idólatras. En varias ocasiones, los israelitas asimilaron rituales de las naciones vecinas, incluidos los cultos a deidades amonitas como Moloch, desviándose así del culto al verdadero Dios. Esta amálgama de prácticas paganas desató la ira divina, traduciéndose en periodos de tribulación y sometimiento, tal y como se narra en los libros de Jueces y Reyes. La idolatría representó no solo el incumplimiento de un precepto religioso, sino una fractura esencial en la conexión entre Israel y Dios, minando los cimientos de su identidad y propósito. Las consecuencias de esta deslealtad fueron graves, impactando no solo en sanciones divinas, sino también en la erosión de la unidad social y espiritual, empujando a Israel hacia periodos de sometimiento y angustia. Este capítulo sombrío en la historia de Israel resalta la crítica importancia de mantenerse leal y coherente en el vínculo con Dios, evidenciando que la idolatría no solo deteriora la fe individual, sino que también debilita los pilares de la comunidad y la nación.
Nos insta a ser fieles a nuestros principios y convicciones, incluso ante la tentación de adaptarnos a las normas y creencias prevalentes que nos rodean. Jefté, descrito en el libro de Jueces como un caudillo carismático y enigmático, fue convocado por Dios para liberar a Israel del yugo amonita. Su narrativa, entrelazada con triunfos y tragedias, destaca la intervención divina y el liderazgo necesario para superar adversidades. La contienda de Jefté contra los amonitas no se limitó a ser un enfrentamiento bélico, sino que también representó un acto de devoción y una gesta por reinstaurar la justicia y la paz en Israel. El éxito de Jefté ante los amonitas cobra relevancia, no solo por el cese de la opresión, sino por su simbolismo, la posibilidad de redención y rejuvenecimiento para Israel. Bajo su dirección, Israel vivió un lapso de estabilidad y concordia, rememorando el impacto transformador de la fe y el arrepentimiento ante los obstáculos. La historia de Jefté nos señala el valor de la confianza en el Supremo y el compromiso por defender la justicia y la verdad. Sin embargo, también nos alerta sobre las repercusiones y las responsabilidades de nuestras decisiones y acciones, subrayando la necesidad de cautela y juicio en nuestro camino espiritual. La liberación de la opresión amonita bajo el mando de Jefté no solo marcó un hito en la trayectoria de Israel, sino que también proporcionó lecciones perdurables sobre liderazgo, fe y los complejos aspectos de la naturaleza humana. Adentrándonos en la complejidad de las relaciones entre amonitas e israelitas, nos encontramos con una era definida por figuras significativas como Saúl y David y eventos que moldearon el destino de ambas naciones. El inicio del reinado de Saúl marcó una etapa turbulenta en las relaciones entre Israel y los amonitas. El asedio amonita, liderado por su rey Najas sobre la localidad israelita de Jabes Galaad, fue un punto álgido en esta enemistad. La intervención de Saúl resultó rápida y contundente, culminando en un triunfo significativo que no solo liberó a Jabes Galaad, sino que también consolidó su estatus como el primer rey de Israel. Este episodio, narrado en el primer libro de Samuel, representa la constante lucha por la autonomía y la defensa del pueblo divinamente elegido contra agresiones foráneas. Sin embargo, fue en el reinado de David cuando las interacciones entre Israel y los amonitas se volvieron aún más complejas. David, reconocido tanto por su habilidad en el campo de batalla como por su unción divina como rey, enfrentó a los amonitas en diversas ocasiones, alternando entre conflictos abiertos y acuerdos tácticos. Estas batallas no solo reflejan una animosidad perdurable, sino también momentos en los que la diplomacia prevaleció sobre la disputa. El periodo de Saúl y David ilustra la evolución de Israel desde una confederación tribal hasta un reino unificado bajo una dirección firme, capaz de resistir y a menudo superar los desafíos impuestos por vecinos hostiles como los amonitas. Nos transmite la importancia del liderazgo, el valor y la determinación en la protección y el progreso de un país. En el entramado de conflictos y guerras, se destaca una notable historia de camaradería entre David y Naas, el rey amonita. Aunque este vínculo es mencionado brevemente en las Escrituras, ofrece un raro ejemplo de concordia entre dos naciones frecuentemente enfrentadas. La relación entre David y Naas subraya la posibilidad de paz y entendimiento mutuo, incluso entre rivales ancestrales. Esta breve unión nos recuerda que, más allá de las hostilidades enraizadas, es posible superar las divisiones políticas y culturales en favor del entendimiento y la colaboración. La amistad entre ambos monarcas resalta la necesidad del respeto recíproco,
y la comprensión personal como cimientos para solventar conflictos y tender puentes entre colectividades en disputa. La historia de David y Naas nos motiva a reflexionar sobre el impacto de la diplomacia y las relaciones personales en promover la estabilidad y la paz. Nos indica que incluso en épocas de profunda división existe lugar para la amistad y el acercamiento, abriendo vías hacia un futuro más conciliador. Tras la muerte de Naas, el vínculo entre David y los amonitas se disolvió rápidamente con la coronación de Anún. Este cambio de mando reanudó las hostilidades, desencadenando un episodio donde los enviados de David sufrieron humillaciones bajo órdenes de Anún. Este incidente no solo representó un grave insulto para David, sino también reactivó el enfrentamiento entre ambos pueblos. La reacción de David fue determinante, desatando una serie de conflictos que pusieron en evidencia el poder militar de Israel y la vulnerabilidad amonita ante un contrincante decidido y fuerte. Este capítulo subraya cómo malentendidos y acciones precipitadas pueden escalar rápidamente en enfrentamientos devastadores, resaltando la importancia de una diplomacia cuidadosa y la prudencia en las relaciones internacionales. El incremento de las hostilidades durante el gobierno de Anún subraya las ramificaciones de subestimar y provocar, sirviendo como un recordatorio de que la paz es frágil y requiere ser cultivada con comprensión mutua y respeto hacia la dignidad de todas las partes. El asedio y posterior caída de Rabá, el bastión amonita, puso fin al conflicto entre David y los amonitas. La conquista de esta fortaleza no solo demostró el dominio militar de Israel bajo David, sino que también representó una derrota crítica para los amonitas, marcando un descenso notable en su influencia y presencia regional. La toma de Rabá se erige como un testimonio de la victoria del esfuerzo y la resolución ante los obstáculos. Este hecho resalta que, frente a desafíos formidables, la fe y la persistencia pueden conducir al éxito y la materialización de los designios divinos para su gente. Este triunfo de Israel nos enseña sobre la importancia de la estrategia, la unidad y el liderazgo en la consecución de objetivos, mientras contempla las severas realidades del enfrentamiento y sus efectos tanto para victoriosos como para vencidos. La historia de la caída de Rabá actúa como un recordatorio de los ciclos de disputa y armonía que caracterizan la saga humana, instándonos a buscar la reconciliación y la justicia como medios para resolver nuestras diferencias. La era de Salomón, conocida por su sabiduría y prosperidad, también fue marcada por sus numerosas esposas extranjeras, incluyendo mujeres amonitas. Más allá de las implicaciones diplomáticas, estos matrimonios tuvieron profundos impactos culturales y espirituales, conduciendo a la integración de costumbres paganas en Israel. La introducción de deidades extranjeras por parte de Salomón, como el culto amonita a Moloc, ilustra cómo los intercambios culturales pueden erosionar las tradiciones y mermar la convicción de una nación. Esta fase refleja los desafíos que enfrentan las sociedades al integrar influencias culturales diversas, especialmente cuando están en conflicto con los valores y creencias fundamentales. La historia de Salomón y sus consortes amonitas nos alerta acerca de la importancia de adherirse a nuestros valores y la cautela frente a ideologías que puedan contradecir nuestros fundamentos éticos. Nos enseña sobre el delicado equilibrio entre la apertura a la diversidad cultural y la defensa de nuestra identidad y valores espirituales, un desafío que continúa en la actualidad. Continuamos con nuestro viaje a través de la historia y las dinámicas entre amonitas e israelitas, adentrándonos ahora en épocas de idolatría, reformas religiosas, alianzas contra Judá, pronunciamientos proféticos y en particular las admoniciones de Ezequiel a Amón.
La incorporación de la veneración a Moloc, divinidad primordial de los amonitas dentro de Israel, representó un momento crucial en la relación de los israelitas con su lealtad hacia Yahvé. Esta práctica de idolatría, que abarcaba rituales considerados abominables por Dios, como los sacrificios humanos, se convirtió en una de las faltas más severas imputadas a Salomón y sus herederos, quienes facilitaron y en ocasiones impulsaron el culto a deidades foráneas, menoscabando la unidad espiritual y ética de Israel. Las implicaciones de estas prácticas idólatras se extendieron más a la de la degradación espiritual y moral, provocando fracturas políticas y sociales dentro del reino. Este alegamiento del monoteísmo distintivo de la fe israelita condujo finalmente a la condena divina, culminando en la caída de los reinos de Israel y Judá y su posterior exilio bajo el yugo de imperios foráneos. Este episodio sombrío en la historia israelita destaca la necesidad imperativa de devoción y fidelidad hacia Dios, evidenciando cómo la adoración a ídolos puede desintegrar los pilares de una comunidad, llevándola a su caída. Nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de desviarse de los fundamentos y valores que sustentan una sociedad y la importancia de adherirse a lo que es justo y auténtico. Ante el deterioro espiritual que asolaba a Judá, el rey Josías inició una de las reformas religiosas más trascendentales en la historia de Israel. Su cruzada por purificar la adoración y restablecer el culto a Yahvé incluyó la erradicación de altares e íconos idolátricos, entre ellos los consagrados a Moloc. Estos esfuerzos, documentados en el libro de Dos Reyes, evidencian una tentativa por reconectar a Israel con su herencia espiritual y consolidar su identidad como pueblo elegido por Dios. La campaña reformista de Josías no solo significó una batalla contra la idolatría, sino también un avance hacia la cohesión y revitalización espiritual de Judá. Bajo su liderazgo, Josías ilustró que la rehabilitación y el retorno al sendero divino son alcanzables, incluso tras periodos de desvío significativo. Este relato bíblico nos ilumina sobre la capacidad de renovación y cambio. El empeño de Josías en abolir el culto a ídolos y fomentar una práctica de adoración genuina resalta la importancia de actuar como modelo a seguir y la urgencia de custodiar lo sagrado y auténtico, aún ante tradiciones arraigadas. A lo largo de su existencia, Judá se enfrentó a múltiples amenazas provenientes de alianzas enemigas, incluidos los amonitas. Estos retos, considerados a menudo insuperables para Judá, se convirtieron en oportunidades para demostrar fe y confianza en lo divino. Un ejemplo notable de esta dinámica se produjo cuando, ante una amenaza formidable, el rey Josafat solicitó la intervención divina, logrando una victoria milagrosa para Judá, narrada en el segundo libro de Crónicas. Estos episodios no solo subrayan la lealtad divina hacia su pueblo, sino también el papel esencial de la fe y la invocación en tiempos de adversidad. La ayuda divina a favor de Judá reafirma la enseñanza de que la supremacía de lo divino y su poder redentor prevalecen, incluso en situaciones aparentemente desfavorables. La resistencia espiritual contra las coaliciones adversas a Judá nos exhorta a reconocer que nuestras adversidades, sean personales o colectivas, son superables mediante la fe y la confianza en lo divino. Estas narrativas de socorro y triunfo divinos nos animan a solicitar apoyo y orientación espiritual, especialmente ante desafíos que parecen insuperables por esfuerzos meramente humanos. Los pronunciamientos de los profetas de Israel, trascendiendo su época y contexto, ofrecen lecciones universales sobre la responsabilidad y las consecuencias morales. Al emitir juicios contra diversas comunidades, incluidos los amonitas,
Estos profetas nos enseñan que las acciones de cada colectividad o individuo están sujetas a evaluación moral y espiritual, sin importar su origen o creencia. La universalidad de la justicia divina actúa como un recordatorio contundente de que nuestras elecciones repercuten más allá de límites temporales y espaciales. La insistencia profética en la responsabilidad de las comunidades hacia el pueblo de Dios, y en un sentido más amplio, hacia sus propios miembros, subraya un precepto esencial en la teología bíblica: la idea de que las comunidades deben rendir cuentas no solo por cómo se tratan entre sí, sino también por cómo interactúan con extranjeros y vecinos. Este concepto fomenta un sentido de justicia y compasión fundamental para el convivir justo y equitativo entre grupos. Por lo tanto, la admonición profética hacia los amonitas no debe verse simplemente como una reprimenda a un colectivo en particular, sino como una advertencia general contra la injusticia, el placer en el sufrimiento ajeno y la agresión sin causa. Desde esta perspectiva, los profetas no solo critican los errores de su era, sino que también proponen una visión hacia un futuro más compasivo y equitativo. Adicionalmente, las profecías portan un mensaje de esperanza y renovación, señalando que siempre hay oportunidad para volver a la rectitud. Esta chance de redención es un fundamento de la creencia bíblica, mostrando un Dios dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y buscan cambiar su dirección. Este mensaje de misericordia divina sigue siendo relevante hoy día, ofreciendo luz en momentos de error y conflicto. La narrativa profética igualmente resalta la relevancia del arrepentimiento y cambio individual como preludios del cambio social y espiritual. Al concentrarse en el retorno a éticas y principios morales, los profetas enfatizan que la renovación social inicia con la transformación interna de individuos. La mención de los amonitas y otras naciones en advertencias y promesas proféticas resalta además que todas las comunidades forman parte de un orden moral universal. Este reconocimiento de una moralidad común fundamenta el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo el respeto mutuo y la búsqueda de valores compartidos en un mundo diverso. La insistencia de los profetas en la justicia y la moralidad también actúa como un llamado a la acción para las generaciones futuras, instándonos a reflexionar sobre nuestras propias acciones y su impacto en el mundo que nos rodea. En este sentido, las profecías bíblicas continúan desafiando a cada nueva generación a vivir de acuerdo con altos estándares de justicia y compasión. La herencia profética nos instruye acerca de la importancia de mantener una postura crítica ante las injusticias de la era actual. De la misma manera que los profetas se alzaron contra la opresión y la falta de moralidad en sus tiempos, estamos convocados a ser portavoces de la verdad y la justicia en el presente, emulando su ejemplar coraje y una fe inalterable. El mensaje profético dirigido a los amonitas y otras naciones nos proporciona un entendimiento profundo sobre el comportamiento humano, la equidad divina y la fuerza del arrepentimiento y la recuperación. Estos preceptos siguen siendo relevantes a lo largo de la historia, recordándonos el valor de conducir nuestras vidas bajo principios de justicia, ética y empatía hacia todas las culturas. La perspectiva de Ezequiel respecto a los amonitas va más allá de su significado para antiguas civilizaciones, extendiéndose a lecciones morales y éticas aplicables a la esencia humana. Al examinar la respuesta de los amonitas ante el sufrimiento ajeno, Ezequiel toca una fibra esencialmente humana, la tendencia a obtener satisfacción del dolor ajeno, impulsándonos a reconsiderar nuestras propias capacidades de empatía y solidaridad.
este pasaje de las Escrituras enfatiza el concepto de responsabilidad compartida y sugiere que cómo reaccionamos ante la adversidad ajena refleja nuestra índole, tanto individual como colectivamente. La complacencia ante el infortunio ajeno se presenta no solo como una falencia ética, sino como una actitud susceptible al juicio divino, resaltando la necesidad de promover un ambiente de apoyo mutuo y colaboración en momentos difíciles. La doctrina de Ezequiel sobre la justicia divina también actúa como un recordatorio de que, a pesar de que la maldad pueda dominar temporalmente, prevalecerá un criterio moral inmutable. Este mensaje de esperanza y salvación tiene especial eco en periodos de tribulación, brindando consuelo a quienes buscan equidad y temen ser olvidados por sus sufrimientos. Por lo tanto, la advertencia a Amón trasciende la simple reprimenda a un pueblo específico, profundizando en la significancia de la compasión y equidad en nuestras relaciones. Al tratar el destino de los amonitas, Ezequiel nos alerta sobre las repercusiones de nuestras decisiones y comportamientos, animándonos a optar por senderos de entendimiento y amabilidad. Este estímulo hacia la empatía y el respeto mutuo cobra mayor importancia en el marco de los conflictos actuales, donde frecuentemente la deshumanización del otro alimenta ciclos de agresión y venganza. Las meditaciones de Ezequiel nos alientan a buscar alternativas que afirmen la humanidad común de todos los participantes, promoviendo la conciliación y la paz a través del reconocimiento mutuo. Por último, las narrativas de Ezequiel nos invitan a reflexionar sobre la influencia y la obligación de nuestras expresiones. Al repudiar la burla y el regocijo malintencionado de los amonitas, nos recuerda que nuestras palabras pueden generar división y dolor, aunque también poseen el potencial de curar y unificar. Así, la profecía se convierte en un llamado a emplear nuestro lenguaje de manera que fomente la empatía y la unidad social. La narración sobre los amonitas y su interacción con los israelitas, como la presentan las profecías de Ezequiel, nos muestra la fragilidad de nuestras comunidades y la imperiosa necesidad de construir sociedades basadas en valores compartidos de justicia, misericordia y respeto. Nos hace conscientes de que cada acción y cada palabra contribuyen al tejido de nuestra coexistencia colectiva y que depende de nosotros elegir caminos que nos dirijan hacia un futuro más justo y compasivo. Así, la pertinencia de los dictámenes de Ezequiel supera su era, dirigiéndose directamente a los retos y encrucijadas de nuestra actualidad. Nos incita a evaluar cómo nuestras acciones y posturas impactan a nuestro entorno y cómo podemos contribuir a un orbe más justo y comprensivo, donde la satisfacción ante el dolor ajeno sea reemplazada por un empeño en mitigar la aflicción y fomentar la dignidad humana universal. El regreso de los israelitas a su tierra tras el destierro en Babilonia inauguró una era de renacer y reconsagración, no solamente hacia su territorio, sino también hacia sus tradiciones y convicciones milenarias. No obstante, este empeño de reconstrucción no se circunscribió a una labor de edificación material. Fue un esfuerzo por revalidar su identidad en un contexto político y social que se había alterado profundamente durante su exilio. La resistencia que encontraron los israelitas refleja el desafío de reintegrarse en una zona donde nuevas autoridades y antiguas enemistades habían alterado el equilibrio preexistente. La resistencia por parte de los amonitas y otros pueblos del entorno no era solo un reflejo de tensiones geopolíticas, era también una manifestación de la competencia por recursos escasos y el control sobre sitios sagrados y estratégicos.
Esta lucha por recursos y reconocimiento subraya cómo las reconstrucciones post-conflicto a menudo enfrentan desafíos que van más allá de los meramente logísticos o técnicos, adentrándose en el ámbito de lo simbólico y lo espiritual. Los esfuerzos por socavar la moral de los israelitas regresados destacan una dimensión psicológica en el conflicto posexilio. Al cuestionar la legitimidad y el derecho de los israelitas a reconstruir, los oponentes buscaron desalentarlos y disuadirlos de su empeño, demostrando que las batallas por la identidad y la pertenencia son a menudo combatidas tanto en el terreno de las ideas como en el físico. La resiliencia y la fe de los israelitas ante tales retos evidencian el impacto de la determinación y la unidad en el superar adversidades. Al renovar su dedicación a su legado y al designio divino, lograron no solo la reconstrucción de sus estructuras y santuario, sino también el fortalecimiento de los vínculos que los definían como comunidad. Este episodio en la historia de Israel también actúa como un claro ejemplo del papel vital que desempeñan los líderes durante periodos críticos. Zorobabel, Esdras y Nehemías no solo se destacaron en la reconstrucción física, sino que, como pioneros, supieron conducir a su gente a través de un camino de rejuvenecimiento espiritual y colectivo. Su liderazgo resalta cuán crucial es tener figuras que puedan inspirar y dirigir hacia metas comunes en momentos de duda y desafío. La tenacidad de los israelitas y su éxito subrayan que el renacimiento de una comunidad, después de tiempos de tribulación o destierro, implica enfrentarse a desafíos diversificados y complejos. Esto abarca no solo la reconstrucción física y la revitalización económica, sino también la curación emocional y el redescubrimiento de identidades culturales y espirituales. Este relato enfatiza la esencialidad de la cohesión comunitaria alrededor de metas conjuntas para facilitar el avance en dichos esfuerzos. El esfuerzo colectivo en la restauración de Jerusalén y su santuario se convirtió en un catalizador para revitalizar un sentido de propósito y unidad entre los habitantes. Asimismo, el relato del regreso de los israelitas a su patria y la reconstrucción de su comunidad destaca la capacidad humana de superar obstáculos considerables. La resolución de los israelitas para rehabilitar su centro religioso y su ciudad, enfrentando contratiempos, sirve de inspiración sobre la significancia de la fe, la cohesión y la constancia ante dificultades. El periplo de regreso de los israelitas desde el cautiverio babilónico, enfrentándose a la hostilidad de los amonitas, entre otros, no solo representa un renacimiento físico y espiritual, sino que también sirve de aliento para cualquier colectividad en pos de regeneración y renovación tras periodos de conflicto o dispersión. Este fragmento histórico nos instruye que, con convicciones sólidas, liderazgo efectivo y determinación comunitaria, se pueden vencer obstáculos aparentemente insuperables. Nehemías, al confrontar la adversidad de líderes amonitas, enfocó sus esfuerzos no solo hacia estrategias de defensa y política, sino también en el refuerzo del ánimo y moral de su pueblo. Sabiendo que la reconstrucción de Jerusalén era tanto un empeño físico como espiritual, Nehemías utilizó la predicación y la oración para alentar a los israelitas, recordándoles el compromiso divino de renovación. Este enfoque integral, uniendo fe y acción, fue clave para unir a la comunidad y mantener viva la esperanza en tiempos de adversidad. Además, Nehemías demostró ser un negociador hábil, interactuando con aliados y oponentes por igual.
Su éxito en asegurar el apoyo del Imperio Persa, un ente externo con sus propias ambiciones en la región, fue crucial. Este éxito diplomático enfatiza la relevancia de formar alianzas y mantener una comunicación efectiva para lograr objetivos ambiciosos bajo circunstancias adversas. El liderazgo de Nehemías también pone de manifiesto el valor de la tenacidad personal. Ante amenazas constantes y la posibilidad de ataques, mantuvo su compromiso firme con su causa, actuando como un faro de determinación para todos los participantes en el proyecto. Esta perseverancia, impulsada por una convicción en su misión y en el soporte divino, motivó a muchos a continuar adelante, aún en momentos desalentadores. La época de Nehemías en Jerusalén también demuestra cómo los esfuerzos de construcción pueden tener significados políticos profundos, sirviendo para afirmar la identidad y soberanía de una nación. La edificación de los muros no solo respondía a una necesidad de seguridad, sino que simbolizaba la restauración de la nación y la fe judía después del exilio. Este aspecto simbólico de la reconstrucción refleja la conexión entre el ámbito físico y la identidad cultural y religiosa. Finalmente, el ejemplo de Nehemías resalta la importancia de una planificación meticulosa y la capacidad de adaptarse a nuevos retos. Organizando la reconstrucción por secciones y asignando responsabilidades específicas a distintos grupos, Nehemías optimizó la eficacia y promovió un sentido de propiedad y compromiso entre los constructores. Este enfoque subraya la importancia de la organización y la flexibilidad ante cambios en la gestión de grandes proyectos. Además, Nehemías no dudó en confrontar y resolver conflictos internos, como las disputas sobre la usura y la opresión económica entre los judíos. Al abordar estos problemas, no solo buscó asegurar la justicia social dentro de la comunidad, sino también preservar la unidad y la cohesión en un momento crítico. Esta faceta de su liderazgo subraya la importancia de atender las necesidades internas de la comunidad y de promover la equidad y la solidaridad para el logro de metas comunes. Finalmente, el éxito de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén y el renacimiento de la comunidad judía subraya el poder de un objetivo común. Mediante la clara comunicación de su visión y la obtención de apoyo tanto de la población como del ámbito divino, Nehemías materializó su sueño en realidad, demostrando que la unión de la fe, el liderazgo y el trabajo en equipo puede superar obstáculos antes considerados insuperables. La historia de Nehemías enfrentando la oposición amonita se presenta como un modelo de liderazgo sobresaliente, resolución de conflictos y rejuvenecimiento comunitario. Nos muestra que, incluso frente a los desafíos más difíciles, la combinación de fe, determinación y colaboración colectiva puede lograr resultados extraordinarios, fortaleciendo la identidad y la independencia en momentos de prueba. El debate sobre los enlaces matrimoniales mixtos tras el exilio no solo generó división dentro de la comunidad judía, sino que también planteó preguntas sobre la naturaleza de la identidad y la convivencia en una sociedad diversa. Las uniones entre israelitas y amonitas, así como con otros pueblos circundantes, subrayan el reto de vivir en un cruce de caminos de influencias culturales y religiosas, donde los elementos foráneos eran inevitables y potencialmente enriquecedores. Este entorno obligó a los israelitas a considerar qué aspectos de su cultura y religión eran fundamentales para su identidad y cuáles podían adaptarse o evolucionar. La respuesta a los enlaces matrimoniales mixtos también enfatiza la importancia de la cohesión comunitaria y la unión frente a la incertidumbre. Frente a la influencia de culturas y creencias extranjeras, la comunidad judía buscó reforzar sus lazos internos, reafirmando su compromiso con prácticas y creencias compartidas.
Este esfuerzo por la unidad y cohesión puede verse como una estrategia de supervivencia cultural, dirigida a mantener la identidad colectiva en un entorno cambiante y a menudo adverso. La insistencia en la purificación espiritual y la solidaridad dentro de la comunidad frente a las relaciones interreligiosas destaca la importancia de la fe en la configuración de la identidad judía. Durante un momento clave de reconstrucción tanto física como espiritual de Israel, la adhesión a los mandamientos de la Torá se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia y regeneración. Figuras como Esdras y Nehemías no solo se dedicaron a reconstruir templos y restablecer rituales, sino a revitalizar un sentido de misión y cohesión entre su gente. No obstante, la rigurosa adherencia a la pureza espiritual y la anulación de relaciones interreligiosas conllevaron dilemas éticos y morales complejos. La decisión de disolver familias basándose en criterios religiosos y culturales indudablemente generó angustia y división entre los implicados. Este periodo de reforma postexílica nos lleva a meditar sobre el coste humano de buscar la unidad comunitaria y la preservación cultural, y cómo las decisiones de líderes con buenas intenciones pueden repercutir significativamente en las vidas de individuos y familias. Por lo tanto, la cuestión de los matrimonios interconfesionales no solo refleja las fricciones históricas entre israelitas y amonitas, sino que también actúa como un análisis sobre los retos de mantener una identidad compartida en un mundo globalizado. Nos desafía a considerar cómo equilibrar la preservación de tradiciones con la integración de la diversidad, un enigma todavía vigente en el contexto del diálogo intercultural y religioso contemporáneo. Los debates y decisiones respecto a los enlaces interreligiosos en los tiempos de Esdras y Nehemías destacan el juego entre la tradición y la adaptación que todas las sociedades experimentan. Como una comunidad maneja estos retos no solo define su identidad actual, sino que también configura su gerencia para el futuro. Por ende, el enfoque judío hacia los enlaces interreligiosos tras el destierro babilónico brinda lecciones valiosas sobre el manejo de la identidad cultural y religiosa en periodos de transición, demostrando que la devoción a principios particulares puede coexistir con una visión empática y matizada de la pluralidad humana. Aunque la era de dominancia política de los amonitas haya concluido, su influencia perduró en el desarrollo de las civilizaciones posteriores de maneras sutiles pero impactantes. La integración de elementos amonitas en las prácticas culturales y religiosas de comunidades vecinas evidencia la interconexión de las sociedades antiguas. La absorción de divinidades amonitas en panteones de otras culturas no solo muestra sincretismo religioso, sino también un reconocimiento y estima por las tradiciones ajenas. Igualmente, la huella lingüística de los amonitas, manifestada en inscripciones y textos antiguos, ilustra un intercambio idiomático que enriqueció el vocabulario regional. Este intercambio lingüístico subraya cómo la interacción y el comercio entre distintas culturas pueden propiciar la evolución y enriquecimiento recíproco de idiomas y, en consecuencia, de las propias culturas. La contribución arquitectónica y artística de los amonitas, aunque no tan ampliamente registrada, indudablemente enriqueció el repertorio de técnicas y estilos que caracterizaron al arte y la arquitectura del Oriente Próximo antiguo. Las reliquias arquitectónicas y los objetos encontrados que exhiben la belleza amonita sirven como testimonio concreto de su influencia en el acervo artístico regional. En el terreno de la diplomacia y las estrategias políticas, las alianzas y maniobras llevadas a cabo por los amonitas con otras naciones establecieron precedentes para el juego de relaciones entre estados en el Oriente Próximo antiguo.
Estas acciones diplomáticas, documentadas en registros históricos y pactos, manifiestan la sagacidad política de los amonitas y su habilidad para navegar en el complejo escenario geopolítico de su tiempo. La dimensión espiritual de los amonitas, caracterizada por sus rituales y divinidades particulares, también dejó una marca indeleble en el panorama religioso del Oriente Próximo. La adopción de prácticas amonitas dentro de los rituales locales demuestra la permeabilidad de las fronteras espirituales y la capacidad de las tradiciones religiosas para adaptarse y asimilar elementos externos. Respecto a la gastronomía y las tradiciones alimentarias, aunque las prácticas culinarias de los amonitas están en gran medida sin documentar, probablemente tuvieron un impacto en los paladares de la región. La compartición de técnicas culinarias y la introducción de ingredientes entre amonitas e israelitas debieron haber enriquecido la dieta de ambas comunidades, sirviendo como un temprano ejemplo de fusión gastronómica. En la esfera comercial, los amonitas desempeñaron un papel crucial en las rutas de intercambio que atravesaban el Oriente Próximo, facilitando el comercio de bienes y promoviendo la interacción económica entre diversas culturas. Este legado mercantil subraya la importancia de los amonitas en el desarrollo de corredores comerciales clave para el intercambio económico de la región. Por último, la influencia de los amonitas en el sistema jurídico y legal del Oriente Próximo antiguo, aunque complicado de especificar, sugiere un posible impacto en los sistemas legales que regularon las relaciones sociales y comerciales en el área. La creación de leyes y normativas, inspiradas quizás por prácticas amonitas, pudo haber contribuido a la instauración de principios legales compartidos. En su conjunto, estas facetas del patrimonio amonita demuestran cómo la constante interacción y el intercambio cultural entre comunidades antiguas enriquecieron la civilización humana colectiva. La historia de los amonitas, entremezclada con la de sus contemporáneos, subraya el valor derivado de la diversidad y el intercambio cultural, un concepto aún vigente en nuestra sociedad global actual. El relato de los amonitas y su intrincada relación con los israelitas trasciende el marco de los documentos históricos antiguos, resonando en la actualidad y brindando percepciones valiosas sobre la resolución de conflictos y la promoción de la armonía. Esta crónica histórica nos muestra que, incluso frente a discrepancias profundas y enfrentamientos duraderos, es factible alcanzar una convivencia serena, resaltando el papel crítico que juegan el entendimiento mutuo y la comunicación en el arreglo de disputas. La persistencia de estos relatos enfatiza el carácter recurrente de la historia humana, donde los ciclos de confrontación y concordia se suceden, brindando lecciones para el enriquecimiento y el avance colectivo. Asimismo, la evolución de la identidad cultural y espiritual de los amonitas, en contraste y en ocasiones en paralelismo con la de los israelitas, subraya el valor que la heterogeneidad aporta a las comunidades. En un panorama cada vez más global, donde las culturas se entrelazan y las interacciones entre pueblos son más frecuentes, apreciar y comprender esta diversidad se torna esencial para el entrelazamiento social. Las enseñanzas sobre la tolerancia y el respeto recíproco, tan palpables al estudiar a estas antiguas civilizaciones, son cruciales para nuestro entendimiento y coexistencia armónica actual. La capacidad de adaptación y la tenacidad de los amonitas ante retos, tanto externos como internos, también ofrecen lecciones importantes de resiliencia ante el cambio y la adversidad. En nuestro tiempo, marcado por transformaciones veloces y crisis, dichos ejemplos pueden motivar a individuos y colectividades a perseverar y evolucionar, preservando sus principios esenciales. La experiencia amonita nos revela que,
Pese a las variaciones drásticas del entorno, la fortaleza y la capacidad de adaptación son claves para el sostenimiento y la perpetuación cultural. Por otra parte, la cuestión de los enlaces matrimoniales entre culturas distintas y las tensiones resultantes arroja luz sobre los desafíos de integrar identidades culturales y espirituales variadas. Este aspecto del relato entre amonitas e israelitas subraya la búsqueda de un equilibrio entre preservar la identidad propia y la apertura hacia la diversidad, un dilema presente en muchas sociedades actuales. Nos señala la relevancia del intercambio cultural y el valor de reconocer las diferencias como fundamentos para construir comunidades inclusivas y armoniosas. La herencia de los amonitas, aunque pueda parecer remota, sigue teniendo vigencia, evidenciando cómo las civilizaciones de antaño han configurado el mundo actual. Su aporte, ya sea directo o tangencial a las costumbres, idiomas y creencias del Oriente Próximo, nos recuerda la interrelación de la humanidad a través del tiempo. Profundizar en su historia nos permite valorar la riqueza y complejidad de nuestro legado colectivo, promoviendo una comprensión más profunda entre las comunidades contemporáneas. En conclusión, el relato de los amonitas y su interacción con los israelitas no solamente nos ofrece una mirada al ayer, sino que también brinda enseñanzas pertinentes para la actualidad. Destaca la importancia de la comprensión, el respeto y la flexibilidad en un mundo de constante evolución, e insta a encontrar terrenos comunes, aún en las diferencias más marcadas. Al meditar en estas historias ancestrales, encontramos orientación para la coexistencia serena y el entendimiento recíproco en el tejido complejo de nuestra sociedad moderna.